Ok, pues bienvenidos a todos, ¿verdad? Que a Escuela Dominical. Ahora vamos a continuar este estudio del gobierno de la iglesia, el artículo 25. And so, beloved, this is talking about our church order, Article 25. So I hope you have that in front of you. And let me just begin with prayer, and then I'll talk about Article 25. I'll read it in English and in Spanish. Vamos a hablar del artículo 25, pero primero voy a comenzar con oración, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este estudio. Y, Señor, cómo dependemos del Espíritu Santo para guiarnos. Te damos gracias que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Señor, y te damos gracias, Señor, queremos hacer todas las cosas según las palabras y la voluntad de Cristo, Señor. Te damos gracias por nuestro Salvador y cómo dependemos también del Espíritu Santo para ayudarnos a crecer en nuestro conocimiento de la verdad y cómo aplicar la verdad a la vida de la iglesia. Y Señor, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Amén. Ok, amados, así que aquí les leo primero el artículo 25 en español y ya después en inglés. So let me read Article 25 in Spanish, then in English, okay? All right, so let's begin. Aquí les leo, amados, los delegados y asuntos de asambleas amplias. Los delegados a las asambleas más amplias se sentarán solo con credenciales debidamente firmadas y cada delegado tendrá un solo voto. En las asambleas amplias solamente aquellos asuntos que no pueden ser resueltos en asambleas menores o asuntos que pertenecen en común a asambleas amplias deben ser considerados. Todos los asuntos que se origen con un consistorio o son considerados por el clasis antes de ser considerados por el sínodo. Ninguna asamblea amplia debe tener el poder para destituir a un titular de oficio o de otra forma de ejercer la disciplina de la iglesia, ya que estos poderes le pertenecen al consistorio. Okay, so let me read this in English now. Article 25. Delegates in matters of broader assemblies. Those delegated to the broader assembly shall be seated only with properly signed credentials, and each delegate shall have only one vote. In the broader assemblies, only those matters that could not be settled in the narrower assemblies, or that pertain to the churches of the broader assemblies in common, shall be considered. All such matters shall originate with a consistory and be considered by classes before being considered by synod. No broader assembly shall have the power to depose an office bearer or otherwise exercise church discipline, since these powers belong to the consistory. Okay. Entonces, amados, aquí les quiero explicar, ¿verdad?, las asambleas eclesiásticas. La asamblea más importante es el consistorio, es decir, los pastores y de ancianos. Esa es la asamblea que tiene más autoridad y es la asamblea más importante. Ya después del consistorio, la otra asamblea más amplia se llama el clasis, ¿verdad? Y ya la asamblea más amplia en toda la federación se llama el sínodo. Así que tenemos consistorio, clasis y sínodo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, solamente si el clasis o el sínodo quieren hablar acerca de algo, por ejemplo, si hay una reunión de pastores y ancianos de varias iglesias y de qué vamos a hablar en esas asambleas a donde hay regionales, a donde hay varias pastores y ancianos, esos asuntos el primer paso es hablar de esos asuntos en la asamblea del consistorio y ya después podemos hablar de esos asuntos en esa asamblea de clasis y ya después del sínodo, ¿verdad? Entonces es importante entender, amados, que la asamblea que tiene el más poder, más autoridad,
es de los ancianos en la iglesia local, ¿verdad? Ese tiene más autoridad. Por ejemplo, aquí le dice en la última parte del artículo 25, aquí le dice esto, ¿verdad? Ninguna asamblea amplia debe tener el poder de destituir a un titular de oficio o de otra forma de ejercer la disciplina de la iglesia, ya que estos poderes le pertenecen al consistorio. Entonces, por ejemplo, amados, sí es triste, pero hay algunos casos a donde el pastor o un anciano cometió un pecado muy grave y es necesario, ¿verdad?, que ya no sea pastor, ya no sea anciano. Y en esos casos lo que pasa es que, ¿verdad?, el consistorio, los ancianos de esa iglesia, tienen el poder, ya después que consultaron con otras iglesias, de ya quitar ese varón, ese pastor de su oficio, o ese anciano de su oficio. Y sí me da tristeza, pero sí hay ejemplos de eso, a donde el pastor ya no es pastor y el anciano ya no es anciano. Y yo conozco de un caso de un anciano y fue trágicamente, no lo voy a decir detalles o historias, pero involucró una mujer. Es todo lo que le voy a decir. Adulterio, ¿verdad? Um, y en ese caso el pastor ya no es pastor, ¿verdad? Así que sabes que ese pecado es tan serio, tan grave, ¿verdad? Con una muchacha que ya no eres pastor, ya no eres digno de ese oficio, y ese consistorio, esos ancianos de esa iglesia, fueron a los otros pastores y otros ancianos para pedir por su consejo, ¿verdad? Y también ya después que hablaron entre ellos, ya esos ancianos dicen que, ¿sabes qué, hermano? Ya no eres pastor. O en el caso de otro caso de un anciano a donde cometió un pecado también muy serio, también lo mismo pasó, ¿verdad? Que ya después ya no es anciano, pero la iglesia lo está tratando de ayudarle en su arrepentimiento, y ahora en el caso del anciano que ya no es anciano, sí le están ayudando a pagar sus gastos para ir con un consejero para él y su esposa y sus hijos, ya para ayudarles, ¿verdad? A preservar ese matrimonio, preservar su familia, y llevarle a hablar con consejeros. Pero sí hay casos de eso, amados, y claro que nos da tristeza, pero sí es necesario, ¿verdad? Porque si un pastor o un anciano comete un pecado tan grave, sí es necesario ejercer disciplina eclesiástica. ¿Y cuál es el pecado más grande? Ya. ¿Cuál es el pecado más grande? Según dicen ustedes. Sí. ¿Cuál es el pecado más grande? Pues sabes qué, hermano, sí, en este orden. En la Ya. Biblia no dice no dice que todos los pecados son perdonados, menos cuando rechazan la gracia del Hijo de Dios. Es el Ya. pecado grande. Ese pecado es imperdonable, pero los demás pecados son perdonados por Dios. Si Dios perdona ese pecado, Sí, y sabes que, hermano Teo, sí tienes un buen punto, porque ¿qué pasa con un varón que comete un pecado, ¿verdad? Y lo que pasa, hermano, es que el proceso de disciplina sí es un proceso, ¿verdad? Por ejemplo, si le lleva la atención de su pecado, pero todavía sigue igual. O sea, tiene razón. Yeah. En la Biblia sí tiene un pecado que cometió uno, de que cometió adulterio con la suegra. Yeah. Sí, tiene razón usted. Yeah. Ya me acordé de que Pablo lo entregó a Satanás para que su alma sea salva. Yeah.
Yeah. Ese varón fue salvo, pero Ajá. Dios se lo llevó antes. Sí. Sí, Sí. sí, tiene razón usted. Sí, brother. Sí, y sí es difícil, hermano, porque como estamos hablando ahorita, eso es lo que van a hacer los ancianos. Si hay una situación y deben determinar, ¿verdad? Si es suficiente grave para ya no sea pastor o anciano, o todavía si él está arrepentido y quiere recibir ayuda, ¿verdad? Todavía puede mantener su oficio, ¿verdad? Y cuando es difícil discernir que sí o que no, por eso hablamos con otros pastores y otros ancianos para a ver si tienen sabiduría. Es posible en este caso, ¿verdad? Para que puede continuar en su oficio o no. Y hermano, ¿sabe qué? Y sí es difícil, hermano, sí es difícil. Yo le quiero darle un ejemplo de lo que pasó. Am, Sin decir nombres, ¿verdad? Porque yo no soy chismoso ni quiero decir chismes. Pero sin decir ningún nombre, había un pastor que tuvo problemas con el alcohólico, ¿verdad? El alcoholismo. ¿Verdad? Y sí comenzó un programa especial para arrepentirse el alcoholismo y por la gracia de Dios sí mejoró, sí mejoró. Por algunos meses no predicaba ni era pastor por algunos meses porque estaba recibiendo ayuda y por la gracia de Dios ahora está completamente arrepentido y mientras que estaba en ese programa, ¿verdad? Para los alcohólicos, él estaba dando un estudio bíblico entre los otros varones en ese programa de los alcohólicos. Pero en ese caso, los ancianos dicen, ¿sabes qué? Estás recibiendo ayuda, estás arrepentido y hay evidencia de arrepentimiento y ahora puedes regresar. Y confesó sus pecados ante Dios, ante sus ancianos, ante la congregación y sí lo dejaron regresar al ministerio en ese caso. Sí, porque me platicó una muchacha que trabajaba conmigo, pero ya no trabaja, ella se fue para California. Ahí por donde tenía usted la oficina, hay un templo donde que son pentecostales, los que se reúnen ahí. Ahí, a un lado de la oficina, donde tiene la oficina, tenía usted la oficina. Dice que el pastor y la esposa del pastor dice que llegaba borracha a la iglesia, que la cacharon. Oh, wow. Llegaba borracha y siempre llegaba borracha y que el pastor se fue, desapareció con $35,000. Oh, no me digas. Que llegó la policía y Yeah. Y sabe que, hermano, cuando hay casos de robo, ese está duro, porque nosotros sabemos ese ejemplo en hechos, ¿verdad? De un esposo y una esposa que vendieron algo y decían ellos que sí, aquí te doy todo, pero no era cierto, y cómo Dios los castigó en ese momento, ¿verdad? Así que sí es duro. Sí, brother. Entonces, ¿sabes qué, hermano? El libro de los Hechos, ¿no? Sí, brother. Hechos 4, algo así. Hechos 5, algo así, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué, hermano? Cuando nosotros no estamos seguros si está bien, ¿verdad? Si está recibiendo ayuda y después de un tiempo puede regresar al ministerio, o tal vez es tan serio, no hay evidencia de arrepentimiento, ¿sabes qué? En ese caso, entonces, si no hay arrepentimiento ni está recibiendo ayuda, entonces no es posible, ¿verdad? A recibirle como pastor o como anciano. Y sabes qué, hermano, sí hay ejemplos bíblicos a donde alguien cometió un pecado, pero entonces leemos de restauración a su oficio. Pensamos, por ejemplo, del apóstol Pedro. Pedro negó a Cristo 3 veces, ¿verdad? 3 veces negó a Cristo. Y ya después estaba muy arrepentido. Entonces, Cristo, ¿verdad? En su resurrección, dijo, ¿sabes qué, Pedro? He orado al Padre por ti. Y Dios
Cristo lo recibió de nuevo como su apóstol. Pero Pedro se arrepintió y lloró, se Yeah, arrepintió. yeah. Judas no. Judas no. Entonces ese es un ejemplo, hermano, a donde si no estamos seguros, necesitamos la sabiduría de los otros hermanos que tienen experiencia de otras iglesias y explicarle la situación y entre nosotros, ¿verdad? A ver, ¿es posible recibirle de nuevo o es mejor, ¿verdad? Que ya no va a continuar en su oficio. Y eso es difícil, brother. A veces es claro, sí o no, pero a veces es difícil discernir sí o no, ¿verdad? Pero sí, entonces sí hay ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Donde, como en el caso de Pedro. Pero en otros casos, donde hay juicio inmediatamente, ¿verdad? Sí, no, pero es buena pregunta. Y por eso, hermano, cuando hay estas asambleas amplias, es cuando las otras iglesias en esta área nos reunimos para solicitar ayuda. Necesitamos ayuda para saber qué debemos hacer. Porque no siempre es fácil saber exactamente qué hacer en estos casos de disciplina. No solamente con pastores y ancianos, pero también con miembros. Es difícil saber exactamente qué hacer. Y por eso tenemos estas asambleas amplias, ¿verdad? Así que los pastores de Beecher, los ancianos de Beecher, si tienen un caso de disciplina, quieren solicitar ayuda y quieren la ayuda de otras iglesias para también entre todos nosotros discernir y averiguar el mejor paso de tomar, ¿verdad? Sí, eso es un buen punto, hermano. El buen punto. Pero al final del día, los ancianos de esa iglesia van a tomar esa decisión y cuando van a estas asambleas, están pidiendo por, ¿verdad?, sabiduría de lo que deben hacer. Pero al final, ¿verdad?, los ancianos de esa iglesia van a tomar la decisión. Así que, por ejemplo, si hay un caso de disciplina en Beecher, los ancianos de Beecher van a tomar esa decisión, pero antes de tomar esa decisión de disciplina, primero van a hablar con las otras iglesias para ver lo que piensan ellos. Okay. Y esa es parte de el ventaja de participar en estas asambleas, ¿verdad? Sí. Okay. Entonces, no sé si hay preguntas del artículo 25. Del versículo 25. ¿Sí? ¿Es todo? Ok. Entonces, déjame explicarlo brevemente en inglés, ¿verdad? Para que también nuestros hijos sepan lo que estamos hablando, nada más en pocas palabras. Déjame nada más explicarlo brevemente en inglés. So when we think about Article 25, what Article 25 is about is that who has, what are these assemblies? There's the elders and the pastors, they're the consistory. And then when the elders and pastors want more wisdom about discipline cases, then they ask other elders and other pastors of other churches. And twice a year, there's a classis meeting. So sometimes, my kids ask me, why do you go to so many meetings, right? You always go to a meeting. Well, once a month, I go to a meeting with the elders. And then twice a year, there's another meeting called the classis meeting. That's when elders and pastors from other churches that are next to us, we get together and we ask each other for wisdom. Like, what should we do when we discipline this member? What should we do? Maybe a pastor needs to be disciplined. That happens sometimes. Maybe an elder needs to be disciplined. That sometimes happens. Maybe a member has to be disciplined, right? So when we're not sure what should we do, we ask other pastors and we ask other elders, what do you think we should do? We need advice. We need your advice. And then the elders get that advice when they go to these meetings where there's the pastor and an elder from other churches in our classes, in our region, ask for other people about what should we do, okay?
But then at the end of the day, who makes the decision about what to do in discipline cases? The elders of the local church make that decision, that final decision. Okay? Okay. And so just to let you know, it's the consistory, the local elders of the consistory, pastors and elders of the consistory, then it's the classis, and then the meeting where everyone shows up, Lord willing, the pastor and elders from all the different churches, that's the synod. That's the big meeting. That's when there's like a pastor and an elder normally, ordinarily, come from all the churches, and they have one big meeting once every 2 years. You know, they have the big meeting, and they meet together for almost a week, right, to talk about the things in the church, like maybe membership requirements. What's the requirements for membership? Or other things happening in the life of the church, like how should we be our policy for missionaries? So that just to let you know. Okay, so Article 25 talks about the broader assemblies. Okay, all right. Entonces ahora vamos a hablar del artículo 26. Sí, brother. Es el Hechos 5. Hechos 5, ¿verdad? Hechos 5 dice, pero cuando un hombre llamado Ananías y Zafira. Yeah. Sí, brother, Hechos 5. Y ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, que estaban diciendo mentiras de sus ofrendas y inmediatamente, wow. No mienta al Espíritu Santo. Yeah, sí, brother, así es. Gracias, hermano. Hechos 5. Hechos 5. Gracias, brother. Ahora, ¿sabes qué, amados? Vamos a hacer nada más otro artículo más, porque es un poco largo, así que vamos a hacer nada más otro más. So, guys, let's just do one more article, because it's kind of long, and I just want to have time to explain it, okay? Artículo 26, Article 26, and then this will be our last one, okay? It'll be our last one, okay? Because it's a little long. Aquí le leo primero en español, después en inglés. So first in Spanish, then in English. 26. Un clasis eclesiástico. Un clasis eclesiástico debe estar formado por iglesias circunvecinas en las que los consistorios delegan a 2 de sus miembros con las credenciales apropiadas para reunirse en el tiempo y lugar determinado en la reunión de clases anterior en los últimos 12 meses. Si 3 consistorios del clases le quieren que el clasis se reúnan antes de la fecha establecida, el consistorio encargado de convocar la reunión determinará dónde y cuándo tendrá lugar la reunión. Las iglesias tomarán turnos para proporcionar un director y actuar como la iglesia convocante. Además, el clasis debe indagar de que en cada consistorio se llevan a cabo reuniones del consistorio y de diáconos. Si la palabra de Dios se predica fielmente, se administran fielmente los sacramentos y se practica la disciplina eclesiástica, y si se cuida a los pobres y se promueve la educación centrada en Dios, y si el consistorio necesita el consejo y la ayuda del clasis para el gobierno apropiado de la iglesia. Cada clasis o gobierno eclesiástico debe informar a las otros clases asuntos de mutuo interés, enviándoles sus actas de manera puntual. Ok, déjame leerlo en inglés, amados, y ya después lo vamos a repasar, ok? Lo vamos a repasar. Article 26, let me read what a classis is, okay? It's a broader assembly, okay? A classis shall consist of neighboring churches whose consistories delegate 2 of their members with proper credentials to meet at a time and place determined at the previous classis meeting within the next 12 months. If 3 consistories in the classis deem it necessary that a classis meet earlier than the regular time determined, the consistory charged with convening the meeting shall determine when and where the meeting is to occur. The churches shall take turns providing a chairman and acting as the convening church. Furthermore, the classis shall inquire of each consistory whether the consistory and deacons' meetings are held, the word of God is faithfully preached, the sacraments are faithfully administered, church discipline is exercised, the poor are cared for, the God-centered schooling is promoted,
whether the consistory needs the advice and help of the classes for the proper government of the church. Each classes shall inform the other classes regarding matters of mutual concern by forwarding its minutes to them in a timely manner. Okay. Entonces, amados, déjame explicar lo que pasa en clases, que es ¿verdad? Una asamblea eclesiástica más amplia. Primeramente, la pregunta es, ¿quién va? ¿Quién va a estas reuniones de clases? ¿Quién va? Voy a contestar esa pregunta primero. So let me answer the first question. Who goes to these meetings, right? Like, who are the people that go? So, ¿quién va a estas reuniones, verdad? Que mis hijos a veces quieren saber por qué vas a otra reunión, ¿verdad? Así que, amados, en clases, que es una reunión de las iglesias circunvecinas, las personas que van normalmente es un pastor y un anciano. Así que, por ejemplo, el clases que tuvieron hace poco tiempo en Lansing, a ver, de la iglesia de Beecher, ¿quién fue? Fue el pastor Nathan Voss y fue el anciano Dan Disselkoen. Esos fueron los dos representantes delegados de Beecher, y cada iglesia necesita mandar dos líderes de esa iglesia a clases. Normalmente el pastor y el anciano, ¿ok? Y ya después, antes de ir a esa reunión, a donde hay representantes de las iglesias circunvecinas, se le hace la pregunta de cada iglesia, ¿verdad? Para saber que todo marcha bien en cada congregación, se le hacen estas preguntas, ¿verdad? Y aquí le da una lista. Ok. Si lo ven aquí, amados, en medio, a donde dice además, ¿ves eso? Además, el clases debe indagar de que en cada consistorio se llevan a cabo reuniones de consistorio y de diáconos. Entonces, a todas las iglesias se le hacen estas preguntas. Si los ancianos tienen sus reuniones cada mes, si los diáconos tienen sus reuniones cada mes. También se le hace la pregunta si el pastor o los predicadores están predicando la palabra de Dios fielmente, ¿verdad? ¿Sí o no? También si están administrando fielmente los sacramentos. También si están practicando la disciplina, ¿verdad? Eclesiástica. También si algún miembro tiene una necesidad, ¿verdad? Si los diáconos están cuidando a sus miembros, a los pobres que tal vez tienen una necesidad con algo, ¿verdad? También si las familias están recibiendo apoyo y ayuda para dar a sus hijos una educación cristiana, sea en la casa o a una escuela cristiana, si están recibiendo apoyo. Y también, ¿verdad? Si los ancianos necesitan ayuda para gobernar la iglesia, si necesitan sabiduría y ayuda en casos de disciplina. Entonces, a todas las iglesias se hacen estas preguntas, ¿verdad? ¿Se está predicando la palabra fielmente? ¿Si están administrando los sacramentos? ¿Si necesitan ayuda en casos de disciplina? ¿Si están dando apoyo a las familias para que todos los niños reciban una educación cristiana? ¿Si están practicando la disciplina? ¿Si los diáconos están haciendo su trabajo? ¿Si los ancianos están haciendo su trabajo? Si estamos ayudando a los necesitados, ¿verdad? Todas esas preguntas se le hacen a todas las iglesias en esta reunión de clases, ¿verdad? Para estar seguro que las cosas marchan bien en cada iglesia en esa región, en las iglesias circunvecinas, ¿ok? Entonces, ¿hay preguntas acerca de eso? ¿No?
¿Todo? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Ahora déjame repasarlo nada más en inglés para que también nuestros hijos puedan captar lo que estamos diciendo. So sometimes I know you guys may wonder, it's like, what do they talk about at these meetings? Because sometimes these meetings last like 1 day, 2 days. What do you guys talk about? Or what do they ask you? Well, you know what's interesting is when we go to a classes meeting, they just had a classes meeting in Lansing, in Oakland URC in Lansing. And they ask every church the same questions. These are the questions they ask every church just to make sure everything is okay. These are the questions that they ask. Are the elders doing their job? Are the deacons doing their job? Are they having their regular meetings once a month? Are the pastors preaching God's word faithfully? Are the pastors being faithful and in their sermons and preaching God's word? Are the sacraments faithfully administered? Do you have baptisms, for example, when there's a baby? Do you do the Lord's Supper on a regular basis? Another question is, are you guys disciplining your members when maybe there's a member that's committing a serious sin and they need to be disciplined? Do you discipline members that are sinning in their doctrine and life in a very grievous way that need to be disciplined? The people who have a need, are the poor cared for? Like if someone has a need, right? If there's an emergency, are the deacons helping that family or that member with their needs when they have an emergency and they don't have enough money and they need the help, to help their financial needs? Are our children, you guys, are you receiving a Christian education? Are you being taught the Bible at school, at home, through homeschooling, through Christian schools? Are our children receiving a Christian education? Do the elders need help with something? Do you need help with discipline cases? Do you need help governing the church? And if you need help, then let us know how we can help you in case the elders or the pastors need help with something so the church can be governed, okay? And so these are questions that each church is asked when there's a classes meeting, okay? So those are things, okay? Entonces, no sé, amado, si hay otra pregunta acerca de esto. Sí, hermano. ¿Se reúnen cada año, no? Un año Buena pregunta, hermano. ¿Sabe lo que pasa en clases? 2 veces cada año. 2 veces cada año. Sí, hermano. Entonces apenas tuvieron su reunión en marzo y van a tener su otra reunión en septiembre. Entonces puede ser marzo o abril, más o menos, y otra vez en septiembre o, ¿verdad? Aproximadamente. Y entonces, ¿sabe qué? Para el classes meeting, hermano, ya la última reunión ocurrió en Lansing, y ya la otra lo van a tener en Linwood. ¿Sabe la iglesia donde estaba la hermana Sharon, verdad? En Linwood. Y ¿sabe el pastor Nick Alans, hermano, que nos invitó a su casa? Esa iglesia en Linwood, ahí es donde van a tener la otra reunión de clases en septiembre. En septiembre. Ahí. Entonces lo tienen más o menos 2 veces cada año. Y el sínodo, a donde van todas las iglesias de Estados Unidos y Canadá, lo van a tenerlo cada 2 años. Y sí, ese es más, ¿verdad? Sí, brother. Y ya para los ancianos y los pastores y los diáconos, ese es cada mes. Así que cada mes para los ancianos y los diáconos, y para la reunión de las iglesias circunvecinas, ese es como 2 veces cada año. Y de sínodo, a donde van todos, de todas las iglesias, es cada 2 años. Buena pregunta, hermano, buena pregunta. Sí, hermano. Pero ¿sabe qué, hermano? En caso que es necesario tener otra reunión, entonces es posible, hermano, que pueden tener otra reunión extra
Y en esos casos lo que pasa es que, por ejemplo, si hay un candidato para ser pastor y quieren darle su examen más temprano, entonces es posible tener una otra reunión más temprana si hay 3 iglesias que están de acuerdo, que dicen que sabes que es necesario, no podemos esperar hasta septiembre, no podemos esperar hasta marzo, pero es necesario tenerlo más temprano como en julio, ¿verdad? Entonces si hay 3 iglesias de acuerdo con eso, tenerlo más temprano, lo pueden tenerlo más temprano. Pero buena pregunta. Entonces, Margarito asked a great question. How many times do we have a classes meeting? How many times? Twice a year. Once in March, once in September. So we had the one in March at Oakland URC in Lansing. The next meeting is in September in Linwood URC. And then, but sometimes we have it earlier. If there are 3 churches that want to have a meeting earlier, and 3 churches say yes, we can have it earlier than September, earlier than March. But then usually when that happens, it's because there's an exam. They want to interview a candidate to be a pastor. And if he want to have his exam earlier, we can have an exam earlier. If 3 churches say yes, let's do it earlier, then that'll be fine. Okay? Ok, pues sabes que, hermanos, pienso que hasta allá vamos a concluir, ¿verdad? Pero muchísimas gracias por su atención, de veras, muchas gracias. Y yo pienso que la otra vez Margarito ofreció la oración, así que si está bien con hermano Teo, si puedes ofrecer la oración, brother. ¿Ya? Ok, gracias, hermano. Yeah. Okay, let's pray. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por estar unido aquí, aprendiendo más de tu iglesia, Padre, cómo se debe gobernar fielmente, Padre, para que todos los padres sepamos, Padre, cómo es tu iglesia y cómo es ordenada, Señor. Gracias por esta palabra, Padre, por esta predicación que nos dio el pastor Rubén, Señor. Aprendo más de ti, Señor, cómo es la iglesia. Te damos gracias, Padre, por unirnos más y predicar tu palabra, Padre, la sana doctrina, Señor. Llévanos con bien a casa, Señor, y te pedimos que el resto de la semana prediquemos tu palabra, Señor, en el trabajo o en cualquier parte donde estemos, Señor, a los que no te conocen, Señor, tu palabra. Gracias por darnos vida, Señor, y estar en este día, Señor, en tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, y todo te lo pedimos en el nombre de tu amado, tu Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Okay.